todavía no se implementa. Ustedes van a ver, van a sacar sus conclusiones. Realmente qué importante es tener este programa de hemovigilancia. Entonces, ustedes desde ahora vayan conociendo en qué consiste, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la intención. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cómo para entrar? Un momento acá. Esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Es el minimizar. ¿Eso? Ya. ¿Ok? Caracho. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre este tema, lo que estamos comentando, ¿no? Doctor, disculpe, no se nota su pantalla. No ha proyectado todo. Ah, a ver, un momentito. No ha compartido las diapositivas. A ver, vamos a ver. Ahí no se nota, no hay, ¿no? Ya. Ya, a ver. Ok, ahora sí. Sí, doctor. Ya se ve. Vamos a empezar este tema de hemovigilancia. Como comentábamos, en nuestro Perú todavía no está implementado, pero ya hay una directiva que se debe hacer en el país, ¿no? Nosotros como Seguro Social probablemente vamos a ganarlos a lo que nos diga el ministerio, ya tenemos todo establecido, ¿no? Más o menos la clase que vamos a hacer es un patrón que probablemente de esta manera se haga acá en el Seguro Social, ¿no? Como ustedes saben, yo soy parte integrante también del Comité Técnico de Medicina Transfusional y probablemente esto de esta manera o algo sirva lo que vamos a hacer esta clase. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hablar generalidades de la hemovigilancia. Normalmente esta clase de hemovigilancia se divide pues en tres grupos, ¿no? Hemovigilancia generales que vamos a ver en este momento, luego la hemovigilancia, las reacciones agudas o inmediatas y luego las reacciones adversas o tardías. Así se ha dividido en tres grandes grupos. Vamos a intentar hacer todo lo que se pueda entonces en esta tarde. Muy bien. Entonces, nosotros empezamos comentando diciendo, en nuestro país existen realmente estadísticas de reacciones adversas a las transfusiones. Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Habrá realmente? Muchos centros no lo tienen, ¿no? Nosotros acá en el Hospital Almenara sí lo tenemos implementado, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no existen estadísticas? En primer lugar, no se detectan, o sea, hay muchos hospitales que no lo detectan, no les interesa, en otras palabras. Luego, no se reportan en la historia, así es. Se tratan y no se informan al banco de sangre, así es. Muchas reacciones hay en los pisos y no nos avisan a nosotros. El banco de sangre no informa al jefe inmediato por miedo, y si son de las partes, digamos, que existe, hay miedo. ¿Para qué informarlo? ¿No? Entonces, ese es el temor. Tampoco la registra, se desaparecen las evidencias. Miren ustedes, todo lo que podemos tener. Peor, los casos graves van a desencadenar una serie de errores, ¿no? Y como dijimos, no se informará pues al Ministerio de Salud en los informes mensuales que se realizan, ¿no? Eso es lo que sucede realmente, ¿no? O sea,
si nosotros hablamos de reacciones adversas a las transfusiones. Muy bien, pero miren ustedes, cuando hablamos de este punto, podemos hablar también al inicio de farmacovigilancia, y nosotros hacemos farmacovigilancia. En todas partes se hace farmacovigilancia. La farmacovigilancia realmente ¿en qué consiste? ¿No? Como su nombre usted dice, fármaco, medicamento, es el que controla todos los medicamentos sobre sus efectos, se comprueba si realmente se cumple todos esos efectos que se menciona, sus reacciones adversas, ¿no? O sea, ¿realmente hará un bien a nuestro paciente? ¿Hay una buena respuesta? Eso es lo que se encarga de farmacovigilancia, ¿no? Podemos hablar de otro punto, tecnovigilancia. Tecnovigilancia que corresponde realmente a todo lo que corresponde a reactivos, a insumos, a algunos equipos, etcétera, ¿no? O sea, controla pues esos reactivos y serán de buena calidad, ¿no? Hay una buena respuesta cuando hay determinados procedimientos, etcétera, ¿no? O sea, controla a todos lo que son los reactivos que se compran. Vigila si esos equipos pasan por un buen control de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tecnovigilancia. Y lo que nosotros vamos a hablar, pues, de hemovigilancia, ¿no? Vamos a ver ese concepto. ¿Qué cosa es hemovigilancia realmente? Como vamos a ver enseguida, ¿no? En primer lugar, vamos a decir que la hemovigilancia viene de esta palabra, ¿no es cierto?, que vamos a mencionarla. Realmente corresponde esta palabra que viene de Francia en los años 90, con raíces grecolatinas. Ajá. Entonces, podemos decir, por un lado, hema, que significa sangre, ustedes lo conocen, vigila, que es prestando atención particular, entonces, a la sangre, ¿no? Eso, digamos, empieza así de esa manera en Francia, estas raíces grecolatinas. Pero nosotros podemos hacer, yo creo que acá está un concepto bastante amplio, grande, lo que es hemovigilancia, ¿no? He tenido que hacer este resumen, sacarlo y arreglarlo, corregirlo, etc. Yo creo que este es el concepto más amplio que tenemos de hemovigilancia. Conjunto de procedimientos de vigilancia organizados. Desde que comienza la colección de sangre, o sea, los donantes y sus componentes, lógicamente, hasta el seguimiento de los pacientes o receptores. O sea, todas las consecuencias que pueden causar cuando reciben estos componentes. O sea, es una serie de pasos. Pero tiene un fin. Miren ustedes el fin. Recoger y evaluar sobre efectos inesperados o también efectos indeseables del uso terapéutico de todos los productos sanguíneos que ofrecemos en el banco de sangre. O sea, recoge, evalúa todos esos efectos. Recoge, detecta, ¿cierto? Muy bien. O sea, esa es la intención de la hemovigilancia. Captar, evaluar, detectarlos entonces. Y una vez que yo ya lo he detectado, ¿qué cosa sigue? Lo siguiente, tenemos que corregir esas causas. ¿Por qué han ocurrido esos efectos inesperados, indeseables, etcétera? Tenemos que corregir entonces el segundo paso. Y el tercer paso, tenemos que prevenir su ocurrencia. O sea, tenemos que prevenir que ya no ocurra nuevamente, que ya no haya esa repetición de estos errores, de esos efectos. Miren, o sea, eso es, para eso se quiere implementar la hemovigilancia, señores. O sea, yo creo que está muy claro con este concepto. Ese es lo más interesante que yo quisiera que capten la idea de esta clase. ¿El por qué hemovigilancia? Acá está. Esto es lo que ustedes deben saber. Muy bien. Entonces vamos a ver acá modelos europeos. Por ejemplo, en el Reino Unido se llama un programa así, SHOT, como dice ahí. ¿Qué cosa es ese SHOT? Son siglas pues que están abreviaturas de inglés que realmente son
los hallazgos serios de transfusión que se han detectado en ese shock. Este es en el Reino Unido. O sea, es un programa, miren, es un modelo europeo, lógicamente, es un modelo independiente del Ministerio de Salud, por decir, de la autoridad sanitaria. O sea, no tiene que ver nada el Ministerio de Salud. Dependen de sociedades científicas, de colegios médicos. Miren qué interesante. Con recursos muy limitados, pero hay una alta participación hospitalaria. Yo creo que estos conceptos, señores, ustedes tienen que ir grabando porque puede ser motivo de examen, ¿cierto? ¿No? Yo le puedo preguntar, ¿cómo es este modelo SHOT, por ejemplo? Hay varias alternativas. Ajá. Muy bien. Pero miren ustedes, Francia, el francés, crearon una unidad de hemovigilancia, unité de hemovigilancia. ¿Qué cosa es eso? Es una agencia francesa de seguridad sanitaria de productos de sangre. ¿No? Ese es otro modelo, pues, europeo. Pero miren ustedes, dice, modelo altamente complejo. Ajá. Responsable específico de esta hemovigilancia en hospitales. Así es. Declaración obligatoria de todo tipo de estos efectos indeseables. O sea, era obligatoria. Se hacía un informe anual, como vamos a ver, muy similar al que acabamos de ver del SHOT, el británico, pero llama la atención que en ambos, en este francés y en el Reino Unido, no hay una recogida de efectos que ocurren en los donantes e incidentes durante este procesamiento. No se mencionan. Vamos a ver más adelante cómo serán los otros modelos, ¿no es cierto? Pero ya hemos hecho el concepto. Miren en España. Yo al español le creo mucho. Y yo algunos términos, yo les he hablado a ustedes en algún momento. Miren lo que dice la sociedad española, ¿no? Dice que hay un sistema de hemovigilancia, escuchen esto, que establece criterios estrictos de control para, miren ustedes, intentar acercarse al riesgo cero en transfusiones sanguíneas. O sea, se debe intentar acercarse al riesgo cero. Con eso está diciendo de que realmente no hay una sangre segura, señores. Este es un concepto muy interesante. Yo creo que es el que todos nosotros debemos hablar. Por eso que cuando, por ejemplo, acá en nuestro país dice criterios para obtener sangre segura, no, eso no existe, señores. ¿Pero por qué no existe? Usted ve, no, doctor, pero usted nos ha hecho la clase la vez pasada de donación autóloga. Les dije en donación autóloga. Ni siquiera la sangre de uno mismo puede ser segura, señores, y los dije la vez pasada en la clase. ¿Por qué? Porque miren, ve, en el mundo ya se ha detectado que la sangre de cualquiera de ustedes se saca, se guarda pues en la refrigeradora de 4 a 6 grados centígrados. Eso puede ser un motivo para que pueda activarse el complemento. Y lógicamente, si se transfunde de esa manera, el paciente puede tener efectos fatales. O sea, ni siquiera en la sangre de uno mismo, digamos, puede tener esa seguridad. Por eso es mejor hablar de este concepto que hablan los españoles. Intentar acercarse al riesgo cero. Intentar. ¿Ya? Yo creo que este es un concepto que ojalá que ustedes no se olviden, señores, y para que ustedes siempre lo mencionen de esta forma, ¿no? Muy bien. Miren ustedes los principios de hemovigilancia. Ajá, tenemos 3 grandes principios. En primer lugar, la voluntariedad. Ajá, dice, todos están invitados a participar. Que esta hemovigilancia sea vista como parte de la responsabilidad profesional. Esto, señores, es muy importante.
Es como cuando yo les digo, ustedes vayan a donar sangre, no les estoy obligando. Debe ser voluntario. Y eso debe ser propio de todos ustedes, bajo ese concepto que ustedes van a ser profesionales de ciencia de la salud. Como parte de su responsabilidad profesional, ustedes deben ir a donar sangre. Y acá está dicho. Miren, cada uno es responsable, señor. Yo no tengo por qué decirle, oiga, vayan a donar. O otras universidades dicen, vayan, donen sangre, les voy a poner un puntaje más. No, eso no es así. Entonces tenemos que ir cambiando desde ahora. Es parte de la responsabilidad profesional de cada uno de ustedes. Voluntariedad. El segundo, confidencialidad. Miren, confidencialidad. Garantiza la confidencialidad total de información y de personas emisoras. O sea, todo el que, por ejemplo, informa, o las personas que están inmiscuidas en un efecto indeseable, una fatalidad, todo es confidencial. Eso se manda a una base de datos en forma anónima. Pero esa forma anónima queda en la computadora. Ahí saben quién lo ha informado y probablemente quién fue. Pero eso está solamente en la computadora. Eso no se hace conocer a nadie. Es confidencial. ¿Se dan cuenta? Y miren, así tenemos que hacer, ¿no? Si yo, por ejemplo, cometí un error, le di sangre incompatible a un paciente, el doctor tal, eso queda grabado en la computadora, nada más. Nadie lo sabe, nadie tiene por qué saberlo, nadie. Porque de esa manera todos van a informar. Y el tercer principio dice no punibilidad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Todo lo que se hace, lo que estamos viendo, se hace con objetivo de informar, de obtener esa información global de estos incidentes. Entonces, pues, permitirá conocer puntos débiles y, lógicamente, tenemos que actuar en consecuencia para poder corregirlos como lo estamos mencionando. Entonces, miren, estos tres grandes principios son muy importantes, están clarísimos. Su profesor, quien habla, para hacer todo este resumen, ha pensado, ha modificado, ha puesto palabras para que ustedes lo puedan, pues, entender, ya listecitos para digerirlos. Así es todo mi clase, señores. No crean que esta es una clase que ayer lo he hecho. No, eso tiene su evolución. Y espero que ustedes lo aprovechen. Ya, yo pues de repente el próximo año ya no estoy, pues, pero tienen que aprender. ¿Ah? Entonces acá, miren la hemovigilancia francesa. El reporte de incidentes a la transfusión. Reporte de incidentes a la transfusión. Tenemos ahí los reportes de incidentes a la transfusión. Así es. Tenemos también lo que se distribuyó la sangre, o sea, en qué proporción se distribuyó. Lo que ustedes están viendo de azulito, que está la parte de arriba, donde dice 2.95, ¿no es cierto? Eso viene a ser realmente cómo se iba distribuyendo la sangre. Antes, mejor dicho, el año 94 se daba mucha sangre, miren, ven. Después ha ido disminuyendo la distribución, o sea, las entregas, el uso ha ido disminuyendo. ¿Pero por qué? Si nosotros vemos a la parte de abajo, 1994, ¿no? Esos son los reportes de incidentes de la transfusión. Miren ustedes, comenzó a subir. ¿Por qué? Porque ya se estudiaban, había maneras como detectarlos esos incidentes. Y como se iba detectando, por eso la distribución que está en azulito iba disminuyendo. Ah, miren ustedes, eso fue un motivo entonces para que no se transfundiera mucha sangre en nuestros pacientes. De algo sirvió entonces todo esto que estamos explicando. ¿Ya? Y miren acá la hemovigilancia francesa, desde el año 95 al 2001, por ejemplo, aproximadamente 3 accidentes por 1000 componentes distribuidos. Entre ellos se mencionaba de 274 muertes asociadas a la transfusión.
274 muertes. ¿Ah? Entonces, acá había, por ejemplo, de causa desconocida, un 32%. No se sabía, pero había muertes, no se sabía la causa. Un 15% sobrecarga circulatoria. Entonces, sobrecarga circulatoria, como yo le decía, hay que tener mucho cuidado en los niñitos y en los ancianitos, son iguales, ¿no es cierto? El corazón de un ancianito ya no está pues igual que un joven de 24 años, por ejemplo. Igualito y el del bebito. El bebito, entonces el niñito tiene pues todo su organismo pequeñito y no le podemos dar mucho volumen, si no vamos a producir esa sobrecarga circulatoria. Decía, un 15%. Contaminación bacteriana, un 9%. O sea, contaminación. ¿Por qué se producían las contaminaciones bacterianas? Porque había una mala limpieza del lugar de la puntura, donde se sacaba la sangre, por ejemplo. O había pues que esa unidad se sacaba, luego se guardaba de 4 a 6 grados centígrados, luego se sacaba y otra vez se guardaba, otra vez se sacaba, etc. O sea, esas fluctuaciones de temperatura se hacía puesto este problema de contaminación bacteriana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Unidad que sale del banco de sangre realmente ya no debe regresar nuevamente al banco de sangre. Ah, claro, pues, ustedes que van a operar en sala de operaciones, si el paciente se va a operar de cirugía cardíaca, no me van a llevar pues las 4 o 5 unidades de sangre de una vez. Después, utilizó una, las 4 me van a devolver. Y después de 3 horas, no, yo no la recibo. Eso hace que se contamine, miren ustedes, señores. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Acá en el banco de sangre de la Almenara somos estrictos, no recibimos esa sangre. Y ellos ya lo saben. ¿Ah? Podemos tener por incompatibilidad BO 4.7%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En todas partes se cometen errores, señores. Un paciente que es grupo O, por ejemplo, equivocadamente le pueden dar sangre A. Y si no actúa inmediatamente, ese paciente se puede morir, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver una diapositiva más adelante. Los errores de administrativos, en otras palabras, son los errores más frecuentes, lo vamos a ver. Incompatibilidades inmunológicas, bueno, puede ser 4.4%, pero si hay ese problema, generalmente podría ser por IgG, son fáciles de tratar. Reacciones alérgicas, 2.6%. Si bien es cierto, las reacciones alérgicas son reacciones, digamos, iniciales que se puede tener en el pacientito, pero eso puede ser ya un inicio de que se pueda presentar una reacción anafiláctica. Ah, y si yo no actúo, yo no trato esa reacción anafiláctica, mi paciente puede tener destinos fatales. Por eso que en toda transfusión tiene que haber un médico para que pueda tratar estos problemas que se pueden presentar. En otras palabras, una transfusión de un producto biológico es un acto médico. Tenemos que estar ahí. Y tenemos que saber, lógicamente, cómo enfrentar ese tipo de reacción. Ah, eso tenemos que hacer. Bueno, y acá las infecciones por transfusión, ¿no?, que se pueden transmitir por hepatitis B y C, un 3%, HIV, 1%, ¿no? Son otras reacciones que podemos tener, ¿no? Y estos son los incidentes inmediatos, cuál era su etiología. Hemos comentado, miren ustedes, el gran bodoque, reacciones alérgicas. Fíjense que teníamos más, ¿no? 52%. Luego tenemos las reacciones febriles no hemolíticas, un 21%, ¿no? Luego ya las otras chiquitas, incompatibilidades inmunológicas, 10%, ¿no? La sobrecarga de volumen, un 7%, otras, un 6%, los TRALI, un 0.79%, ¿no?
Dentro de las incompatibilidades inmunológicas tenemos, pues, por ABO, podemos tener, ¿no es cierto? Incompatibilidad por ABO, por RH, por otras compatibilidades sanguíneas, ¿no es cierto? Incompatibilidades por HLA, porque los glóbulos rojos también tienen eso, ¿no? Antígenos HLA, incompatibilidades de plaquetas, etcétera, ¿no? Son, digamos, algunas de estas incompatibilidades que podemos tener. Muy bien, ya como hemos comentado, miren ustedes la hemovigilancia francesa, las transfusiones asociadas a fatalidades, o sea, muerte. ¿Cuál era su etiología en el año 2003? Reacciones febriles no hemolíticas, un 8%. TRALI, una reacción, digamos, una agresión, digamos, pulmonar debido a la transfusión, ¿cierto? Un 25%, sobrecarga de volumen igual 25%, incompatibilidad inmunológica 16%, y por transmisión de hepatitis B y C un 25%, ¿no? Y miren acá ustedes para que vean las tasas que se reportaban en estos sistemas de hemovigilancia, tanto de Francia como el Reino Unido. Así es. Miren, en Francia, miren la cantidad de notificaciones que se realizaban. 325.2 notificaciones por cada 100.000 componentes transfundidos. Pero en Reino Unido era poquísimo, 8.5 notificaciones por 100.000 componentes, ¿no es cierto? Ya sabemos el por qué. Ya sabemos que uno es obligatorio y el otro no lo es. Ese es uno de los puntos más importantes. Pero miren ustedes, en esta cadena de Reino Unido, de 2003 a 2004, en una población más de 50 millones, nosotros tenemos 30 y tantos mil millones, 33 millones de habitantes, pero miren una población, estamos hablando de 2004, de más de 50 millones de Reino Unido, miren lo que se transfundía en un año. Plaquetas, 2.200.000. Perdón, sangre, 2.200.000. Plaquetas, pool de plaquetas, todavía pool de plaquetas, 160.000. Cuando en otros países eso ya no se usa, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ahorita ya no se usa plaquetas, pool de plaquetas, o sea, que se sacan de la bolsa de donación. Lo que se utiliza más en Japón son las plaquetas por apéndice, ahí está. En este Reino Unido, 96.000. El plasma fresco congelado, 200, casi 300.000. El plasma fresco congelado para pediátricos, 5.000. Crío precipitado, 77.000. Pero todo lo que estamos hablando, se mencionaba pues que aquí realmente había una administración unificada. Miren, unificada. Y solamente existían 14 centros de transfusiones. 14. Acá en Lima, pues en cada hospital hay un centro de transfusión. Y eso no debe continuar así. No debe continuar así, señores. Miren, había solamente 10 centros de procesamiento de tamizaje. 10 centros. Acá en Lima, pues habrá unos 50 lugares donde se hace el tamizaje. En Lima nada más. Entonces, eso tenemos que cambiar. Y miren, en este Reino Unido había solo 3 centros para NAT, lo que ya en algún momento hemos hablado. NAT, que son las pruebas, ¿no?, de ácidos nucleicos que se piensa realizar acá en el hospital. Probablemente este año se pueda hacer, ¿no? O sea, una reacción en cadena de la polimerasa para hepatitis C, para hepatitis B y para HIV. Esa es la intención. Muy bien. Lo que nosotros hemos mencionado, SHOT. ¿Qué es el SHOT realmente? ¿No? Está ahí, serios hallazgos de transfusión, ¿no es cierto? Eso, SHOT, ¿no? La primera letra de cada palabrita, eso quiere decir SHOT. O sea, son los riesgos serios de la transfusión, en otras palabras. Muy bien, podemos hablar, este es del Reino Unido, actividad profesional establecida en 1996. Es un modelo muy bueno,
un esquema voluntario, confidencial, lógicamente, anonimizado, o sea, es anónimo realmente, de reportajes de riesgos serios causados por la transfusión de sangre de sus componentes, ¿no es cierto? Ya, así era este shot. ¿Y qué cosa era? Ahí está el shot. Independiente de los servicios de transfusión, pero financiados por ellos mismos, ¿no? Es otro punto importante que debemos conocer. Muy bien. El shot, miren la hemovigilancia en Gran Bretaña. ¿Cómo procedían ellos en ese instante? ¿No? El incidente transfusional adverso era pues comunicado al médico profesional del hospital, del banco de sangre, ¿no? Allá son hematólogos, acá en Perú son los patólogos clínicos, ¿no? Se dividía en dos caminos, en otras palabras: riesgo no infeccioso, riesgo no infeccioso, coordinador de bases de datos. Miren, había una piscina, yo, coordinador de bases de datos. O sea, todo era anónimo, nadie podía enterarse, ¿no? Todo iba de frente a la computadora y ahí quedaba, cerrado, ¿no? Solamente alguien muy especial podía conocer, saber qué persona había cometido ese problema, ¿no? Y en el riesgo infeccioso también se avisaba al centro de transfusión y había una vigilancia infecciosa de control de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Como hay en Estados Unidos el CDC, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. ¿Sí? CDC, o sea, el control de enfermedades de Estados Unidos, que quedaba en Atlanta, ¿no es cierto? O sea, un centro de vigilancia de ellos, ¿no? Bien. El shot de casos incluidos, ¿qué casos se incluían en el shot? Los no infecciosos, por ejemplo, se ponía en ese grupo a sangre incorrecta transfundida, así es, sangre incorrecta transfundida, aunque sea ABO compatible, sin considerar el daño, muy bien, no infeccioso. El otro, no infeccioso, hemólisis severa, que podía ser aguda o retardada, así es. Otro no infeccioso, anafilaxis, o sea, comenzaba, podría ser como una cosa simple y después había una anafilaxia, ¿no? Enfermedad injerto contra el huésped asociada a transfusión, ese es otro hecho, ya hemos comentado ya en la clase, no voy a repetir, puede ser pregunta de examen, ¿cierto? El TRALI, que ya hemos dicho también hace un momento, que es la injuria aguda pulmonar por transfusión, y púrpura post-transfusional, ¿no es cierto? Que también son casos muy especiales al anticuerpo anti-HPA, que los vamos a ver más adelante, si hay tiempo. Y los infecciosos en este grupo, transmisión microbiana sospechada o confirmada, que podría ser viral, bacteriana o parasitaria. Muy bien. ¿Y qué cosa se hacía realmente cuando ocurría un hecho, un efecto? Se reportaba al shot. Así es. El reporte inicial a la oficina de shot, había que llenar un cuestionario desarrollado, ¿no es cierto? Eso se enviaba al hospital. O sea, el médico que estaba transfundiendo, había un efecto, eso llenaba un cuestionario que estaba dado pues por el hospital. Luego eso llegaba pues a la oficina del banco de sangre, por decir, envío el cuestionario, ellos mandaban a la oficina del shot, fuera, ¿cierto? El chequeo de ese cuestionario era totalmente completo, tenía que ser así. Luego el siguiente paso, los datos entran en forma anónima en esa base de datos de esa computadora. Nadie podía saber, solamente la persona que está llenando, y luego quedaba ahí, ¿no es cierto? Alguna persona muy especial podría leerlos, pero en forma muy confidencial. Los documentos, ese papel que es llevado a ese sitio, son destruidos para que no quede evidencia, digamos, física, de que esa persona pudo haber cometido un error, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Farmacia, sí. Ahora sí.
Bueno, y cuando nosotros hablamos todo lo que hemos estado comentando, se mandaba pues en estos libritos que son los resúmenes de cada año, de todo lo que había ocurrido. Miren ustedes, son una serie de libritos. Esto lo menciona pues la doctora Marcela Contreras, que era la jefa de esa cadena de Banco de Sangre del Reino Unido, ¿no? Muy interesante, una chilena que estaba ahí, ¿no? Dijimos, o sea, miren ustedes lo que ocurría, el aumento en reportes año por año. Ustedes lo están viendo, cada año había más reportes y más llenado de cuestionarios, que lo están viendo. Los cuestionarios son los azules más oscuritos, casi a la par de los reportes iniciales se iban, ¿no? O sea, casi había una hermandad entre los cuestionarios que se llenaban y los reportes iniciales. Pero había un aumento cada año, ¿no? Muy bien. Y acá la comparación de reportes iniciales, miren ustedes, señores, eso que ven de todo este grupo, miren ustedes, en los totales, ustedes están viendo en el lado muy izquierdo, pero el que le sigue SIT, que dice ahí, que son reacciones, digamos, a las transfusiones inmediatas. Mire, cada año cómo iba en aumento. El verdecito que era del último, del 2000 al 2001, miren ustedes. Luego había reacciones hemolíticas agudas, ¿no es cierto? Eran muy poquitas cada año. El aumento era muy ligero, ¿no? Y reacciones, digamos, tardías, la que sigue, muy similar a la anterior. Púrpura post-transfusión es mucho menos. Enfermedad injerto contra el hueso debido a la transfusión también mucho menos, ¿no? Eso para que ustedes vean cómo cada año iba aumentando, ¿no? Muy bien. Y acá la distribución, miren ustedes, de los errores en los casos de transfusión inadecuada a la sangre, ¿no? De estos años, de 1996 a 1997 y del 2000 al 2001. Total de casos, 699, total de errores, 1200, ¿no? Y nosotros estamos viendo acá, miren, estamos viendo, señores, eso que está en el extremo izquierdo que dice 665, está de azul, esa columna de azul. ¿Qué cosa dice? En el lado derecho, eran los errores respecto a las muestras y a su administración. En otras palabras, los errores más frecuentes eran que se tomaba la muestra no en el paciente indicado. Había equivocaciones, tomaban a otro paciente. ¿Ah? Por eso nuestro personal de banco de sangre ya sabe. Nosotros cuando vamos a tomar muestra al piso, nosotros no decimos, señor, ¿usted es Juan Pérez? Porque si es un moribundo, le vamos a mover la cabeza, vamos a decir sí, y él no es Juan Pérez. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que decir, ¿cuál es su nombre? Entonces, si puede hablar, dirá pues Juan Pérez. Y si no habla, hoy al auxilio de la enfermera, decirle, quiero el paciente Juan Pérez. Entonces, se indicará la persona correcta. Es así como en este momento en el banco de sangre de Almenara se toman las muestras. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Y también en la administración. Lógicamente, si hice mal la muestra, también me puedo equivocar en la administración. En vez de darle sangre o a tal paciente, le pongo a este señor la A y puedo provocar un daño, peor todavía. O sea, ustedes están viendo los errores más frecuentes, es la muestra y la administración. En segundo lugar está el laboratorio del banco de sangre. O sea, también se pueden equivocar en lo que se procesa en banco de sangre, ¿no? Pero un porcentaje mucho menor. Después, otra prescripción, o sea, el muestreo, la solicitud, también podemos, digamos, nosotros equivocarnos, que acá dice 151.
Otro de los errores que se puede comunicar, el número 24, es en el centro de transfusiones, ¿no? Y otros casos no muy conocidos pueden haber, ¿no? Pero lo más importante, que acá nos hemos equivocado en la muestra. En caso de la muestra, vamos a ver de qué manera se procesa, ¿no? Y acá tenemos, son hojas que se llenan de acuerdo a la reacción adversa. Estas son hojas modelo español, que yo los traje de por ahí, ¿no? Es vigilancia en España, ¿no? Un modelito que nosotros, lógicamente, nos va a servir muchísimo si implementamos la hemovigilancia acá en nuestro país, ¿no? Son una serie de formatos que debemos llenarlo cuando encontramos un problema. Pero la cosa más, digamos, digamos más correcta podría ser, para evitar estos errores en la muestra, equivocarnos, el código de barra. En este momento el hospital tiene código de barras, me parece, solamente para emergencia. Y para el resto no hay código de barras. O sea, nosotros deberíamos implementar en todo el hospital este código de barras para evitar justamente estos errores más frecuentes que acabamos de mencionar. Muy bien, yo creo que esta es la primera partecita. Señor delegado, ¿podríamos hacer un paréntesis de 15 minutos para continuar? ¿O qué es lo que desean? Sí, doctor, está bien. 15 minutos y luego ¿Ya? retornamos con la otra Ya, clase. 3:15 retornamos, ¿ya? ¿Ok? Listo. Ok, doctor.